Bienvenidos a Radio A, la estación que nos hermana. Comenzaremos con un poco de humor a leer el siguiente poema. ¿Quién me iba a decir que me iba a enamorar de un banquero con gafas de Bombay? Ridículo, absurdo. Debo haber perdido la cabeza. Estoy casado, soy padre, hombre de negocios internacional, un cínico. Sin embargo, aquí estoy, revoloteando en tu entorno, con la misma insistencia que una polilla alrededor de una llama, asombrado, temeroso, esperando secretamente que este yo se acerque lo suficiente para inmolarse. Este fue el poema Banquero con gafas de Bombay, escrito por Wayne Liquorman, dedicado a Remes Balseca, con el que damos una afectuosa acogida a Andrés Rodríguez, músico, director de Mente Uno, maestro de un curso de milagros, que ha desarrollado cursos como Mente Cuántica que impartió en México, del cual vio la luz el proceso del pensamiento. Ha sido fundador y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Paz Interior en España, y como él se autodefine, un simple personaje al igual que quien les habla. Por lo que en esta entrevista intentaremos indagar qué es lo que hay detrás de Andrés. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿qué tal? Bien hallado, muchas gracias por la invitación. El poema anterior nos habla sobre el enamoramiento. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nos enamoramos? Parafraseando a Borges, ¿será Andrés que vemos al otro como Dios nos ve? Cuando nos enamoramos, te diría que lo que ocurre es que se producen unas expectativas muy intensas. Precisamente estudiábamos últimamente en uno de los grupos acerca de que no tienes por qué prescindir de esas expectativas, sino enfocarlas de la manera correcta, puesto que la voluntad de Dios para ti es que estés completo y las expectativas siempre tienen que ver con esa búsqueda de compleción. Entonces se podría decir que a través del enamoramiento surge de una manera más fuerte que quizá con otros aspectos ese deseo o esa expectativa de completarte a través del otro, puesto que al creer ser un cuerpo, crees que a través del cuerpo del otro por fin vas a encontrar eso que sientes que falta. Así es, eso sería como lo que define el curso Un amor especial. Así es. Hay un poema de Tidor Rafka que dice, en el tiempo oscuro el ojo empieza a ver. ¿Podría interpretarse como que en la noche oscura del alma se activa la visión interna? Podría ser, digamos que por lo menos en la noche oscura del alma se pierde al menos la esperanza de encontrar lo que se está buscando a través de esa oscuridad. Así que no queda más opción que mirar en otra dirección, y como no hay otra dirección más que el espíritu, entonces la luz del espíritu por contraste aparece más brillante que nunca. Vale. Bueno, todos hemos tenido algunas experiencias así como noches oscuras del alma, pero a la pregunta típica, ¿qué soy yo? Se puede responder, soy lo que es consciente de mi experiencia, incluidas en esa experiencia las ilusiones. No, no deberíamos confundir conciencia con identidad. Conciencia, al fin y al cabo, es simplemente la recopilación de información que proviene aparentemente del exterior, de afuera, puesto que hablamos de interpretación. Entonces, no debería confundirse conciencia o interpretación con identidad. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta identidad? La naturaleza de esta identidad no puede ser simbolizada, por lo tanto, al no poder ser simbolizada, no puede ser tampoco comunicada, puesto que la comunicación se basa en símbolos. La naturaleza de esta identidad está más allá de todo símbolo, así que solamente puede ser reconocida. Se puede sentir, se puede transmitir. Hay un miedo, muchos miedos hay, pero un miedo en particular que le inquieta a casi todo el ser humano, que es el miedo a la muerte. ¿Podrías hablarnos de él, por favor? La muerte genera miedo porque supone el fin de todo aquello que hemos valorado y lo asumimos porque es parte de la experiencia vital aquí. Pero hay muchas formas de miedo, te diría. Cada vez que estamos, por ejemplo, en conflicto con alguien más y estamos discutiendo,
estamos afirmando nuestro miedo a la muerte. Porque en definitiva, si tenemos miedo a desaparecer como identidad y partimos de que esta identidad es un concepto, el concepto del yo del que habla el curso en el capítulo 31, este concepto de uno mismo se pone en peligro, de hecho está en peligro constantemente, puesto que no proviene de la realidad. Así que cada uno que niega esa identidad en forma de concepto que yo intento proteger, está poniendo en evidencia su debilidad. Podríamos decir que estamos defendiéndonos de la muerte constantemente en cada interacción, a no ser que lo hagamos desde el lugar correcto. Por eso hay muchas formas de muerte y por eso se afirma también que el que muere encuentra la vida eterna, que significa el que prescinde de ese concepto de sí mismo, reconoce la realidad de su identidad. Más quien protege su vida, la perderá. Quien protege su vida asociada al cuerpo y al concepto del yo, inevitablemente la está perdiendo en cada instante porque es una identidad ficticia. Nos dice el poeta hablando de eternidad, William Blake, la eternidad está enamorada de los productos del tiempo. ¿Eso significa que la fuente de la vida temporal es la eternidad? La fuente de la vida temporal es la eternidad y podríamos decir que esa eternidad está jugando a olvidarse de sí misma y ha llegado a un punto en el que se ha quedado tan embelesada de sus propias fabricaciones temporales que una parte ha perdido la conciencia de esa eternidad. ¿Crees que debe haber otra manera de comprender el mito de la separación? Una amiga me sugirió que cambiara o reinterpretara ese mito para facilitar el estudio de un curso de milagros. Intentaré contar el mito con otras palabras ahora, pero no creo que funcione. El paraíso es sinónimo de la inocencia. Es posible que esa inocencia se haya extraviado cuando hizo su debut del miedo. Por ejemplo, cuando el ser por primera vez dijo, yo soy. Sintió miedo, porque ya era una entidad en el tiempo. Entonces se dijo, ¿de qué puedo tener miedo si soy el único aquí? Y de inmediato se sintió solo. Y deseó que hubiera otro. Y entonces sintió deseo. Y se hinchó, y cataplum se dividió en dos. Se volvió macho y hembra, y engendró al mundo. Andrés, ¿por qué sin importar cómo contemos el mito siempre nos conduce a la separación? Porque el mito es una forma de representar esa situación que ocurrió en la mente. Y hay diferentes formas de representar eso, pero si te das cuenta siempre estamos hablando de un estado anterior en el que parecía haber una armonía y en el que de golpe o progresivamente la mente acaba perdiendo la conciencia de ese estado original. Y a eso se refiere el curso precisamente como la separación, ya lo sabemos. Entonces, diferentes religiones o diferentes sistemas de creencia espirituales tienen su propia forma de representar todo esto. Pero, y afortunadamente, estamos hablando todo el tiempo de la misma situación, lo cual muestra que algo ocurrió. Incluso antropológicamente hay muestras, vestigios de que eso ocurrió hace una serie de años aquí en la Tierra, porque anteriormente no hay ninguna señal de conflicto, de guerra, de asesinatos, tal como a partir de cierto punto sí empieza a aparecer por todas partes la fabricación de armas, muestras de guerras, de asesinatos. Antes de ese momento, en la historia humana, no se dio ni un solo caso, salvo puntualmente, y no está muy clara cuál es la razón, pero si hablamos de situaciones puntuales o de algo que ya se naturaliza con el tiempo, evidentemente algo ocurre en determinado momento de la historia que muestra que hubo un cambio en la percepción. De acuerdo. Pareciera ser que la forma intenta imitar al ser. Algunos casos son como la luz, de la que se habla en la espiritualidad. Es calcada por la luz física, la cual puede viajar sin necesitar ningún medio, como si lo necesita, por ejemplo, el aire. El corazón simula ser el centro del ser, y además de contener neuronas similares al del cerebro, para hacerlo pensante, nunca enferma de cáncer. ¿Consideras que este paralelismo podría ser causado por el anhelo de lo que se llama regresar al hogar? Eso sería una forma de enfocarlo, aunque yo lo enfocaría de otra forma. Diría que, como afirma un curso de milagros, cada sistema de pensamiento es fiel a las premisas
de las cuales surgió. Por lo tanto, es normal que a este nivel la mente esté recreando de alguna manera aquello que le dio origen. Porque no puede hacer otra cosa, no puede pensar más allá de lo que es intrínseco a sí misma. Así que la mente simplemente reproduce aquí, es como la inteligencia artificial. Aquí nos encontramos con un límite. Un ser humano no puede fabricar una inteligencia que exceda su propia capacidad de pensar. Puede quizá acelerarlo, no estamos poniendo en duda eso, pero no puede generar una inteligencia que exceda la suya propia, porque no es intrínseca a sí misma. De acuerdo, entonces vamos repitiendo lo que es nuestro patrón de origen. Algunos hinduistas y también muchos occidentales creen que no se necesita llevar a cabo ninguna práctica espiritual, debido a que el ser ya es. Así que ¿para qué tratar de esforzarme para ser lo que ya soy? ¿Qué es lo que sucede con esta actitud? Eso es lo que llamamos normalmente bypass espiritual, que tiene que ver con haber comprendido intelectualmente algunas ideas, pero que no están a nuestra disposición hasta que no son un hecho en nuestra experiencia cotidiana. El curso dice que eres tal como Dios te creó, y eso aplica a los que conocen el curso, a los que no lo conocen, a los que están interesados o no. La diferencia en sus vidas es cuánto de eso que conocen intelectualmente pueden aplicar en su propia experiencia y cuánto de eso transforma su propia percepción o simplemente se queda en palabras superficiales. Claro que sí. El que no tengo, muchas veces se dice, no, no hay nada que hacer, no tengo nada que hacer, pero muchas veces se malinterpreta, porque lo irreal, es decir, las ilusiones, son nada, pero no lo aparentan, por lo que nuestro trabajo debería consistir en reconocer las ilusiones y deshacerlas. Y eso es precisamente en lo que consiste el perdón. Sobre todo porque aquel que cree en ilusiones está condenándose a sí mismo a vivirlas como si fueran reales. Y aquí a cada uno se le da lo que pide. Así que si alguien se conforma con decir que este mundo es ilusorio y sin embargo sigue respondiendo a él como si fuera real, perfecto, es lo que está pidiendo. Y aquel que reconoce que el mundo es una ilusión y está dispuesto a trascender esa ilusión, también se le da lo que pide. Hay justicia. Veo ahora que hablaste de esto que nos están llegando las preguntas del público, si te parece bien las leemos, y hay una que tiene que ver precisamente con eso. Uh-huh. Muy bien, aquí tenemos, dice Damiana Ortega, dice, yo entrego mis conflictos al Espíritu Sí. Santo, entrego mis problemas económicos, mis problemas amorosos, mis problemas de salud. Sin embargo, no me funciona. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o que me falta por hacer, maestro Andrés? Entiendo, por lo que dice, que esta entrega es como entregar un paquete y el espíritu no sabe lo que le estás entregando. No tenemos que perder de vista que el espíritu es nuestra propia mente y que las cosas tienen que tener sentido. Entonces no se trata simplemente de entregar tu situación económica o de entregar tu relación de pareja porque la percibas conflictiva. Se trata de identificar qué aspectos, tanto de la situación económica como de la relación de pareja o de lo que se trate, no está funcionando. ¿Qué valor estás queriendo conservar? El curso dice que la visión del espíritu es para él y para ti. Es decir, se tiene que establecer una conexión entre la conciencia que tienes del problema y tu disposición a que ese problema, tal como lo percibes, sea entregado. Pero cuando tú entregas una relación, no estás entregando nada. Puedes entregar, por ejemplo, si identificas claramente el miedo a quedarte solo. El miedo a quedarte solo es algo más específico. Por lo tanto, al hacer una pregunta concreta, entiendes la respuesta que llega de parte del espíritu. Pero si tú entregas una relación, ¿qué respuesta puedes esperar? Que seas bueno en la relación, que hagas las cosas bien, eso ya lo sabes. Se trata de hacer preguntas o identificar específicamente el problema, tal como tú lo percibes. Y más que el problema, te diría, el valor que le estás atribuyendo a ciertos aspectos del problema. Entonces debemos de escudriñar en la causa para poder conocer el efecto.
Jesús Claro. Apolinar de Monclova cuestiona, Maestro Rodríguez, en realidad no sé si existió el Jesús histórico o hubo varios Jesuses, pero mi pregunta es, ¿quién fue el Jesús que dictó un curso de milagros a Helen Schuckman? Aquí nos vamos a basar simplemente en pensamientos lógicos. ¿Qué es un pensamiento lógico con respecto a Jesús? ¿Realmente existió? ¿No existió? ¿Cuáles son las pruebas científicas, históricas de su existencia? Bueno, podemos creer que es así o no. Después, con respecto a si creemos que fue así, ¿cuáles son las pruebas? Aquí te diría que esto es un enfoque que nos puede llevar a confusión. Por ejemplo, cuando se afirma que si recogiéramos todas las astillas que se le atribuyen a la madera de la cruz de Jesús, haríamos con ellas un barco, ¿no? Porque esas son las pruebas que algunos afirman de que Jesús fue crucificado. Por otro lado, hay mucha distorsión, tergiversación de información bíblica. Los propios apóstoles se contradicen en sus afirmaciones. Si buscamos pruebas en ese sentido, estamos buscando quizá en el lugar equivocado. Si andamos buscando huesos, si andamos buscando sepulcros, nos estamos perdiendo lo fundamental de todo esto y quizá distrayéndonos. ¿De qué te sirve a ti encontrar el lugar o las pruebas históricas de lo que es una información que puedes poner ahora en práctica en tu vida? Entonces aquí habría que distinguir entre fondo y forma. ¿Queremos pruebas de que Jesús existió o queremos poner a prueba el mensaje que dicen que Jesús ha ofrecido al mundo? En este caso, a través de un curso de milagros. Lo que afirma el propio curso es que la voz que habla en él es la misma que hablaba en Jesús. El propio curso afirma que Jesús era simplemente un personaje que iba y venía por este mundo como cualquier otro personaje. Así que yo no pondría la atención tanto en la figura, sino en el mensaje, puesto que Jesús, como todos nosotros, fue simplemente un instrumento o un canal al servicio del Espíritu. Así que si nos centramos únicamente en el mensaje, incluso te diría que ni siquiera el curso es importante, sino de lo que entiendes del curso, cuánto aplicas en tu experiencia y si puedes corroborar a través de esa aplicación práctica que es verdad para ti. Claro, entonces estamos comprendiendo que no importa cuál Jesús fue, sino la voz que es en realidad la voz de Cristo, la conciencia crística que cualquiera de nosotros puede llegar a ella. Sí. Tenemos a Cristina Rebolledo de Austin, Texas. Pregunta y cita un curso de milagros. Como comentaste hace un momento sobre que se podía formar un barco o un arca con los restos de la supuesta cruz de Jesús, nos dice, hoy solo sé que se necesitan dos que desean gozar de felicidad para que se le ofrezcan al mundo entero. Esto viene en el capítulo 30, nos da la referencia. Y luego en la entrada al arca dice, al arca de la paz se entran de dos en dos. Su pregunta es, ¿quiénes son esos dos? Esos dos son dos mentes que hagan a un lado, aunque sea temporalmente, sus aparentes diferencias. No se trata únicamente de una relación de pareja, no se trata de alguien especial, se trata de que incluso la ilusión de separación tuvo que ser compartida para que fuera creída. Así que el otro está profundamente implicado en nuestro proceso mental que dio lugar a la separación, de modo que inevitablemente tiene que estar también implicado en el proceso de inversión del pensamiento. Es a través de la forma de interpretar al otro como empezamos a sanar, a corregir nuestra propia percepción, porque el otro está, como digo, muy involucrado en eso, no por el otro, sino por el significado que nosotros le hemos dado al otro para destacarnos, para sentirnos diferentes o especiales. Hemos hecho entonces un uso equivocado de la relación que ahora tiene que ser corregido, y es a través de esta corrección como se regresa al estado mental original. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta parecida, aunque supongo que la respuesta debe ser diferente. Rocío Luján de Catepec.
Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió, puntos suspensivos. Entonces ella nos pregunta, ¿quién es aquel que me envió? Aquel que me envió es tu identidad real. El problema de la separación le ha hecho creer a la mente con la que nos identificamos, que a su vez se identifica con un cuerpo, que somos un ser aparte. Aquel que me envió está haciendo referencia a nuestra mente original, al ser del cual surge esta parte disociada de la mente que ahora se siente diferente, separada y autónoma. Ese que me envió es entonces lo que verdaderamente soy, que envió esta parte de la mente simplemente para recopilar información, para vivir una experiencia de separación, pero con la intención ya determinada incluso de regresar a sí misma. De acuerdo. Adrián Pardavé de Morelia. Se ha puesto de moda la frase del estar en el aquí y el ahora. Pero como el tiempo es también una ilusión, ¿podríamos hablar de simultaneidad al hablar de las experiencias? Podemos hablar de simultaneidad, pero lo que no podemos hacer es experimentarla dentro de la experiencia en la que está configurada nuestra mente en el espacio y en el tiempo. Así que podemos teorizar acerca de ello. Y también podemos saber que hay una parte de nuestra mente que efectivamente está más allá de estas coordenadas espaciotemporales, que es precisamente la fuente de los milagros. Pero a nivel cotidiano, lo único que podemos hacer es vivenciar y aprovechar el tiempo que nos parece lineal como recurso de aprendizaje. Todos los ajustes que ocurren a partir de ahí suceden o provienen de ese otro nivel que no está condicionado por, por estas coordenadas, como digo, de espacio y tiempo. Muchas gracias. Elena Duarte de Toluca nos dice, estoy leyendo el Urtext, me parece muy interesante, sin embargo me han surgido algunas dudas. Cuando transcribió Helen Schuckman un curso de milagros, podría ser que haya ella modificado algunas cosas, como por ejemplo cuando dice que los impulsos sexuales son en realidad impulsos milagrosos, mal canalizados, y ella lo cambia por impulsos materiales en lugar de sexuales. Mi pregunta es si con el curso de milagros tiene la suficiente integridad para su fin, que es el entrenamiento mental. Sí, totalmente. Ese cambio, esa variación al que se refiere, habla de los impulsos físicos y evidentemente hace referencia a los impulsos sexuales. Incluso pone algún ejemplo. El amor de Dios todavía deberá transmitirse de un cuerpo a otro por un tiempo, puesto que la visión es aún muy tenue. Lo que está diciendo básicamente es que desde el cuerpo se intenta emular la extensión de la mente en su estado original. Pero como no estamos en ese lugar, en ese punto ahora, eso lo hace la mente o lo intenta hacer la mente a través de aquello con lo que se identifica, que es el cuerpo físico. Así que el impulso sexual es la consecuencia de haberse identificado con el cuerpo y tratar de extenderse a través del cuerpo. Es una forma, por eso dice que es una forma distorsionada de visión, y por eso lo atribuye a una visión muy tenue, pero no lo está censurando en ningún caso, sino que está describiendo que ahora mismo, debido a esa falta de visión, es como la mente opera, no como puede operar desde otro lugar, pero habitualmente es como lo hace. Lo que ocurre a partir de ahí y lo que hace que surja el sentimiento de culpa es que propicia la identificación con el cuerpo, y la identificación con el cuerpo inmediatamente expulsa al espíritu de nuestra conciencia, lo cual hace que surja el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no es por la sexualidad como tal, sino porque conlleva el rechazo del espíritu como identidad. Te agrego yo una pregunta. Cuando tenemos relaciones sexuales, ¿podemos invitar al Espíritu Santo a que se nos una en este aspecto? Eso deberíamos hacerlo en todo caso, no solamente a la hora de la relación sexual, sino que debería
gobernar nuestra percepción en todo momento. Porque en todo momento, como dice el curso, estamos eligiendo a quién le pertenece el mundo con cada decisión que tomamos, si al espíritu o al ego, en función de lo que queramos reforzar en nosotros. Y el hecho de que a lo mejor alguien piense, ¿cómo voy a invitar al espíritu a una relación sexual? Es como tener a la suegra al lado, ¿no? Algo desagradable. Claro, eso muestra que hay una disociación y que pensamos que el espíritu no es algo práctico. Y lo estamos viendo como aquel que nos quiere privar de lo que nosotros valoramos. En ese sentido, el espíritu, la visión del espíritu tiene que quedar a un lado, puesto que pensamos que lo que valoramos es incompatible con el espíritu. Y si nos fijamos bien, el curso dice que el espíritu no quiere privarnos de aquello que valoramos, sino reinterpretarlo. Así que, en realidad, invitar al espíritu, por ejemplo, a la relación sexual, no es dejar de tener la relación sexual porque sea algo malo, ni mucho menos, sino acercarnos a la relación sexual quizás desde otro lugar en nuestra mente, desde otro nivel en nuestra mente. No privarnos de ello, sino ir corrigiendo esa percepción progresivamente. Muchísimas gracias. Juan Colín de Chihuahua nos dice, aunque tú ya explicaste lo que es la identidad y la conciencia, nos dice, la conciencia del no necesito nada, estoy completo, estoy pleno, podría ayudar a poner fin al sentido de la carencia. ¿Por qué es tan importante dejar de sentirnos carentes? Bueno, entiendo que cuando dice la conciencia de esa plenitud, significa haber logrado esa conciencia. Si logras esa conciencia, te das cuenta de por qué es importante. Porque si no, todo lo demás, todo lo que haces, todo lo que vives o interpretas, está siempre basado en un estado permanente de supervivencia. Y eso implica ataque, defensa, ver a otros como enemigos. Eso no es una situación muy deseable. Por esa razón, lo deseable sería trascender esa fantasía que se basa en la carencia. De acuerdo. Vicky Solís de Michoacán nos dice, ¿se puede comprender lo que es Dios o solo experimentarlo? Y hace una segunda pregunta. Cuando hablamos del Padre, ¿estamos sexualizando a Dios? Cuando es en realidad algo innombrable y libre de opuestos. Agrega, biológicamente la sexualidad ocurre mucho después de la creación. Como ejemplo, la amiba es asexuada y se reproduce por bipartición. Dios está más allá de los pares opuestos. ¿Acaso eso es lo único que se puede decir de él? A ver, repíteme la primera pregunta, por favor. Si la primera dice, ¿se puede comprender lo que es Dios o solo Vale. experimentarlo? Sí, no se puede comprender desde el punto en el que nos encontramos porque este punto ha limitado nuestra percepción debido a nuestra renuencia al conocimiento. Cuando rechazamos el conocimiento, entonces empezamos a percibir. No podemos conocer cuando la función de nuestra mente en este momento es interpretar. El conocimiento no requiere de ningún tipo de interpretación. Así que si nos hemos puesto a nosotros mismos en estas condiciones, no podemos ahora pretender lograr aquello que hemos rechazado inicialmente. La segunda era acerca de simbolizar a Dios como Padre. Bueno, eso es una forma de, como digo, de símbolo, como causa y efecto. ¿Sí? Únicamente se está refiriendo a eso. No es importante si lo define como masculino o femenino. Seguramente lo menciona como algo masculino por una cuestión cultural, histórica, pero no por ninguna otra razón relevante. Y después habla acerca de la sexualidad, ¿no? La Así es. sexualidad, ¿cuándo surge? Podemos teorizar sobre esto, la sexualidad como una manera en la que, en lugar de... Estamos hablando aquí, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de información celular. Entonces, si el experimento, por llamarlo de esta manera, consistía en que el conocimiento, debido a la experiencia de la especie, se iba transfiriendo de un ser al siguiente, en algún momento, según estas teorías, se ideó que el conocimiento impreso en las células de dos seres a un tercero aceleraría mucho más el proceso. No es lo mismo que la información de mi propia experiencia se vaya imprimiendo en mis células y de ahí surja otro cuerpo que yo pueda utilizar
y que sea la acumulación de mi experiencia previa, a que si ese nuevo cuerpo contiene tanto mi información como la información de alguien más, de una pareja. Esa información conjunta, entonces, que es la información de toda la estirpe, de toda la especie, por separado, se combina en un nuevo ser. Con lo cual, el proceso de aprendizaje, el aumento de la conciencia es significativo. Muchas gracias a quien nos escribió y a ti por responder tan notablemente. Aquí tenemos a Mario Méndez de Bogotá, él está en Colombia. Nos dice, la ciencia históricamente navegaba por caminos que aparentaban ser diametralmente opuestos a la espiritualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha vuelto convergente hacia esta última, al grado de llegar a demostrar, por ejemplo, que la materia es casi inexistente al componerse todo lo que nos rodea y hasta ahora cuantificable como energía. ¿Qué influencia han tenido las religiones para frenar esta convergencia? A ver, más que las religiones diría que todo sistema de pensamiento trata de protegerse a sí mismo. Y si inicialmente, para la comprensión del mundo, se establece primero un punto de vista religioso y esta visión, esta percepción religiosa, trata de evitar esa sensación de incertidumbre, es normal que haya miedo a abrirse a nuevas posibilidades. Cuando de pronto surge la ciencia, que empieza a dar los primeros pasos, no tiene por qué coincidir con las premisas que la religión ya tenía en función del dogma. Eso significa que inicialmente la ciencia pone en cuestión o puede poner en cuestión los argumentos teológicos, lo cual hace que la religión, que como decimos, es un intento de darle explicación a la naturaleza del mundo y del ser humano, tenga miedo de volver a esa sensación de incertidumbre, de no saber qué hacemos aquí, quiénes somos, de qué se trata todo esto. Así que cuando la religión ya cree que ha encontrado una solución a través de la religión, aparece la ciencia y eso hace que todo vuelva a empezar, porque alguien se plantea que va a dar una respuesta a la razón del ser humano aquí en la Tierra en base únicamente a lo que puede conocer, lo cual es en sí ya un punto de vista bastante condicionado, porque tal vez la ciencia inicialmente no se plantea en qué condiciones está para llegar a esa conclusión. Yendo a la pregunta que nos hacía, esa es la razón por la cual la religión puede oponerse a la ciencia, porque es un sistema de pensamiento que trata de protegerse a sí mismo. Igual que también la ciencia muchas veces se obceca en negar la espiritualidad o aquello que todavía no ha podido demostrar. Tanto la ciencia como la religión tienen sus propias limitaciones. Son sistemas lícitos y son afines a cada tipo de mentalidad. Quienes son más racionales seguramente se declinen más por un enfoque científico, pero no es excluyente, porque alguien puede ser religioso o espiritual y tener también una mentalidad científica. De hecho, lo que yo propongo es una mezcla de ambos aspectos. Si realmente todo esto de lo que habla el curso es verdad, tiene que estar a nuestra disposición. Si lo que dice la ciencia es verdad, tiene que ser demostrable. ¿Por qué una cosa tiene que excluir a la otra? Únicamente es así o sería así en el sentido de que tú hubieras fabricado el concepto de ti mismo en función de unas premisas o de otras. Pero si no tratas de identificarte, de buscar tu identidad ni en la ciencia, ni en la religión o en la espiritualidad, sino que comprendes, porque tienes una mentalidad abierta, que todo ello es un conjunto que puede ser muy útil para dar respuesta a la experiencia humana, no tiene por qué haber ningún tipo de conflicto. De hecho, un científico tiene que tener una mentalidad abierta, porque parte de hipótesis, de teorías, y un espiritual o religioso también tiene que estar abierto a que la ciencia, si sus creencias son ciertas, nunca van a contradecir esas creencias, ¿sí? Así que la idea sería un enfoque, como dice el curso con respecto a los medicamentos, un enfoque conciliatorio entre ambos aspectos. Claro, porque si no tenemos esa apertura podríamos estancarnos. Aquí tenemos a Estela Quiroz de Guatemala.
nos hace una pregunta que dice, Maestro Andrés, ¿qué es un doble cuántico? Un doble cuántico. Pues he oído hablar de ello, pero la verdad es que no tengo muy claro a qué se refiere. Solamente me suena esa expresión, pero a no ser que lo explicara, porque tal vez tenga una analogía con algo que explique el curso. No te puedo responder. Bueno, aquí pone como referencia al científico francés Guinard, que habla sobre el doble cuántico y ella no lo ha comprendido bien, por eso pregunta y quiere saber si tendría algo que ver con el Espíritu Santo. Sí, eso te iba a decir. Según alguna explicación que alguien me ha dado sobre esto, no en profundidad, recuerdo que cuando se estaba hablando de esta cuestión lo asocié inmediatamente al espíritu, siendo el espíritu parte de nuestra mente en otro nivel. Tal vez sí se pueda asociar, por eso decía que si se explica, tal vez se pueda asociar en este caso con el espíritu. El problema es que como creemos que el espíritu es algo externo a nosotros, podemos llamarlo doble cuántico, haciendo referencia a esa parte de nosotros mismos que se encuentra en otro nivel. De acuerdo, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Ella es Sofía Méndez. Ella nos escribe desde Ciudad de México. Dice, no sé si tenga respuesta, pero dice, ¿cuál es la auténtica realidad de nuestro ser? La auténtica realidad de nuestro ser. Es una redundancia. La auténtica realidad de nuestro ser es espíritu, es pensamiento en la mente de Dios. Muy bien, pues aquí tenemos una más. Dice, Daniela, no dice su apellido, dice, la iluminación no es algo que se logra y que supone una adición a la conciencia, sino que es algo que implica un despojo y que supone un dejar ir. Sí, el curso dice en una parte, tú y yo somos iguales, excepto por el hecho de que yo tengo únicamente lo que proviene de Dios. Eso está hablando de algo agregado, que quienes no han llegado a ese punto tienen de más, que son sus ilusiones, sus conclusiones, sus distorsiones mentales. Efectivamente es un deshacer, por eso el curso habla de la expiación como un proceso de liberarse, de deshacer toda esa madeja mental, no de ir acumulando nada, sino de prescindir de todo aquello que es completamente falso, pero que nos impide tomar conciencia de esa realidad de nuestro ser. De acuerdo. Paulina Pérez de Querétaro aprovecha y hace dos preguntas. Dice, Maestro Andrés, quien no duda de la independencia de los objetos frente a la mente, ¿puede considerarse un dualista? Y su segunda pregunta es, ¿cuáles son los niveles de la realidad no dual? Quien no duda de la relación de los objetos con la mente. De la independencia de los objetos frente a la mente. El curso se refiere a esto como ese estado que consideramos que está, ese espacio que consideramos que está vacío. Eso es precisamente uno de los engaños de la percepción. Considerar que la separación está determinada por el espacio que hay entre los objetos. Pero bueno, eso ya incluso científicamente se sabe que no es así, que hay materia, independientemente del nivel de sutileza, que está abarcándolo absolutamente todo. De hecho, por eso es posible la comunicación. Las ondas no pueden viajar en el vacío, así que tienen que utilizar algo para desplazarse. Esa idea de que hay vacío entre los objetos simplemente es una fantasía. Y la otra pregunta, repítela, por favor. Sí, como no. Dice que cuáles son los niveles de la realidad no dual. Eso es una contradicción de términos. No hay niveles en la realidad. Los niveles forman parte del ámbito de la percepción. Si hablamos de realidad, una de las características precisamente de esta es que no tiene niveles, está unificada. De acuerdo, entonces los niveles los veríamos simplemente en el dualismo, porque Eso incluso es. al estudiar el curso de milagros empezamos con un nivel del yo con minúsculas y poco a poco vamos avanzando, ¿no? Hacia el siguiente nivel. Eso es. Y por eso el curso habla inicialmente refiriéndose a ti como si fueras un ego y poco a poco va intercalando ese tú
como espíritu y no únicamente como ego, de modo que tu mente va estableciendo un puente entre la idea que tienes de ti mismo y lo que realmente eres. De acuerdo. Andrés Osorio, es tu tocayo, de Campeche, Sí. dice, si el yo es una ficción desde el cual se sostiene la realidad, entonces la liberación es igualmente ficticia, pues no hay alguien al cual liberar. Entonces él agrega, simplemente habría que integrar tal vez al yo con mayúscula. El yo como soporte de la realidad no es posible. El yo no surge, no soporta, no sostiene la realidad. Más bien, el yo surge como consecuencia de negar la realidad. Ante la negación del espíritu, la mente tiene que inventar una identidad a la que servir, puesto que la mente es el aspecto creativo del ser. Como ha sido negada esa identidad real, surge en su lugar un concepto, que al ser una idea puede ser negada por otras mentes. Y eso nos remite a las leyes del caos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que mantenerse la idea de que hay una verdad para cada uno? Precisamente para contrastarte, para diferenciarte, para enseñarte a ti mismo que eres una identidad real. ¿Sí? Ahora, esa primera idea de que hay una verdad para cada uno implica la segunda, que para sostener esta primera, los demás, todos, sin excepción, tienen que ser tus enemigos, que es la segunda ley del caos. ¿Sí? Así de esa manera se protege la primera. Yo existo porque tengo un concepto de mí mismo, pero siendo un concepto, ¿cómo podría asegurarme de que mantengo este concepto? Pues contrastándolo con el concepto que otros tienen del mundo de sí mismos. Así que considero a los demás enemigos porque de esa manera me puedo diferenciar. ¿Qué pasa si fuéramos perfectamente iguales? Que no podría haber conflicto. ¿Y qué pasaría también? Que no podría definir mi identidad conceptual, porque no podría contrastarla en esa perfecta igualdad. Así que necesito sentirme o inferior o superior a otros, de manera que mi identidad, mi concepto de mí mismo destaque. Agradecemos a nuestros redescuchas por su participación y sobre todo al maestro Andrés por su generosidad. ¿Gustas, Andrés, enviar un mensaje, contarnos sobre tus actividades, entre ellas si regresarás a México? Bueno, las actividades las hacemos ahora sobre todo en grupos online y no están en los planes por ahora viajar a México. Y lo único que sí diría, si me permites, es invitar a los estudiantes a tomarse el curso en serio, a dedicarle el tiempo que requiere y sobre todo a tener un enfoque serio. Eh, lo que he dicho antes, una mentalidad científica con respecto al curso, ponerlo a prueba, darle vueltas y estudiarlo como si se tuviera que enseñar. Desde nuestra perspectiva es la forma más eficaz de aprender el curso, como si tuvieras que enseñarlo, porque no te vas a permitir así esa pereza mental de dejar de lado las cosas que no entiendes, o que crees que no entiendes, o que son más difíciles. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor, sobre todo la respuesta que diste, que se podía probar tanto la ciencia como el curso. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir tus experiencias. Ha sido muy grato tenerte con nosotros. Te reitero mi admiración, gratitud y te envío un amoroso abrazo. Y como conclusión detrás de Andrés está en esa paz interna, ese desprendimiento altruista, y yo percibo al maestro interior que todos anhelamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín, y gracias a todos.